buenas tardes. Vamos a presentar una nueva publicación del Instituto de Estudios Ceutíes, de las que venimos presentando a lo largo de la Feria del Libro. En este caso es un libro que está de plena actualidad por los hechos que desgraciadamente han acontecido en la última semana en Ceuta. Y era un libro que nosotros teníamos mucho interés en él, pero que hoy, como digo, hoy cobra más sentido y desde luego mucha actualidad. Las relaciones hispano-marroquíes bajo los gobiernos socialistas 1982-1996. Su autor, Marcos Roberto Pérez González, es sociólogo e historiador, es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Santiago de Compostela, es un experto en los estudios melillenses, ha sido colaborador del Centro UNESCO de Melilla, es miembro de nuestra hermana Asociación de Estudios Melillenses y su primera obra precisamente fue una obra sobre Melilla, un libro titulado Melilla y su autonomía, claves de un proceso inacabado. Este que presentamos hoy es su segunda obra. Creo además que en este momento está en preparación o tiene casi ultimado un próximo libro sobre Melilla, sobre la transición política en Melilla, que verá la luz próximamente. Y pues nada más, por nuestra parte, encantado de tenerte con nosotros en esta Feria del Libro de Ceuta, encantado de haber podido, desde el Instituto de Ceutíes, coadyuvar a la publicación de tu obra y en decir que, como te digo, nos parece muy interesante y especialmente de actualidad en este momento. Y nada más, sin más, te paso la palabra para que nos hables de la obra. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y bueno, pues agradeceros que me habéis, bueno, primero evidentemente que me hayáis hecho la publicación de este libro, que ya de esta forma te había hecho una presentación en Melilla en el 2016 y además, si me permites contarte así a modo de presentación y un poco a título anecdótico, cuando yo presenté este trabajo en Melilla, pues yo me doctoré en el año 2012, que ya ha pasado ya un tiempecito desde aquello, y en el 2016 sí presenté bueno, pues este trabajo que yo había hecho y recuerdo que lo presenté precisamente con la colaboración del Centro UNESCO de Melilla, porque tengo muy buena relación, y lo hicimos en el campus de la Universidad de Granada, y en el salón de grados, y recuerdo que había más de 100 personas. Entonces, la verdad es que conseguir que 100 personas vayan a un acto tuyo en una ciudad tan pequeña como Melilla, y me imagino que en Ceuta pasará algo parecido también, que yo creo que es un éxito rotundo. Lo que a mí me dio a entender que efectivamente este es un tema que sigue interesando a melillenses y a ceutíes, y por eso quiero agradeceros enormemente que hayáis hecho esta publicación del libro, porque creo que es más necesario que nunca conocer un poquito en profundidad los entresijos, digamos, de las relaciones entre España y Marruecos, bueno, de sus raíces muy atrás en el tiempo, como es obvio. Creo que, digamos, en el ámbito digamos, más reciente, después de la transición a la democracia, es evidente que bueno, pues se operaron toda una serie de cambios que creo que son importantes estudiarlos, que es lo que hago yo en este libro, para comprender lo que sucede hoy en día, porque realmente lo que es la política exterior de España hacia Marruecos y las relaciones entre ambos países, digamos que desde más o menos comienzo de los años 80 del siglo pasado han permanecido más o menos estables, ¿no? Por unos fundamentos que se van a solidificar precisamente durante esos 14 años de mandatos socialistas con Felipe González mandatando el gobierno español, y precisamente por eso quise dedicar mi tesis doctoral a ese periodo de tiempo, porque es en ese periodo cuando se solidifican realmente los fundamentos, las raíces de la acción exterior española, que ya desde entonces ha sido inamovible, hasta el día de hoy sigue siendo inamovible. Además, lo estamos viendo recientemente, ya estamos viendo, si me permites que lo diga un poco en términos coloquiales, ya estamos viendo recular al gobierno español otra vez en medio de una crisis que en mi opinión ha sido una crisis brutal. Lo que ha sucedido en Ceuta es inédito, en la historia de las relaciones entre España y Marruecos, y en concreto, bueno, al margen de que Ceuta y Melilla hemos sufrido el problema migratorio, sobre todo desde el año 2005-2006 aproximadamente, lo cierto es que esta crisis es inédita y no ha tenido precedentes nunca ni en Ceuta ni en Melilla. Por tanto, este libro básicamente lo que hace es analizar, desentrañar un poco, intentar entender, comprender, ir a la raíz, al origen, ¿no?, de lo que es la acción exterior española, por qué la política exterior española con Marruecos se mueve en determinados parámetros. Eso es lo que estudio en el libro, que, bueno, si lo habéis ojeado, pues está dividido, estructurado en varias partes, en varios capítulos, claramente diferenciados, para facilitar un poquito al lector también
digamos, ir entrando poquito a poco al conocimiento de esta materia, no ir de golpe, como sucede en algunos libros, que muchas veces, digamos, empiezas a leer y entras de lleno en el problema, y eso hace que sea muchas veces difícil entender realmente qué es lo que sucede entre España y Marruecos. Este libro lo titulé El conflicto hispano-marroquí. Evidentemente, el nombre de mi tesis doctoral no era ese, como es obvio. Un título de esta característica no puedes presentarlo en un tribunal. Esto es, digamos, un título del libro más que nada, digamos, para llamar la atención del lector, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero vamos, la base del libro, evidentemente, es intentar explicar ese conflicto. Yo soy partidario, yo defiendo la idea de que existe un conflicto, evidentemente, como disparidad de intereses, conflicto diplomático, como imposibilidad de llegar a acuerdos, como rivalidad regional. Ese sería el conflicto, y es un conflicto que está obviamente determinado por una serie de condicionantes. Hay 4 condicionantes históricos, al que, bueno, pues hoy en día, fíjate, si tuviera que ampliar el libro, habría que ampliar también y introducir un 5º condicionante más, para entender un poco lo que está sucediendo. Los 4 condicionantes clásicos, bueno, vosotros como ceutíes, igual que nosotros, ya los conocéis perfectamente: la reivindicación de la soberanía de Ceuta y Melilla, el problema del Sáhara Occidental, los problemas también de índole económica entre ambos países, y también el fenómeno migratorio, evidentemente, que ha sido también muy importante entre ambos países. ¿No? Son 4 condicionantes históricos, ya empiezan ya desde mediados de los años 80 del siglo pasado a estar muy presentes, y han condicionado, bueno, pues lo que yo califico de conflicto, esa disparidad de intereses y ese enfrentamiento diplomático que hace prácticamente imposible, no que no haya acuerdos, que al final se firman acuerdos y tratados, sino, por ejemplo, el cumplimiento de los mismos, ¿no? Ahora tenemos muy reciente, vuelvo a poner el caso ceutí, tenemos un acuerdo de migración en materia de menas del año 2007 que, en mi opinión, bueno, creo que va a ser inaplicable en la situación actual, porque lo ha sido históricamente. Recordemos que nunca se ha aplicado totalmente ese acuerdo. Ahí vemos, por tanto, cómo existe ese conflicto y cómo la permanencia y la persistencia del conflicto impide fructificar realmente unas relaciones entre España y Marruecos que deberían ser de otra forma. Yo que hoy en día añadiría un quinto condicionante del conflicto, y sería efectivamente porque Marruecos ha ido evolucionando, sobre todo desde la llegada de Mohamed VI al poder en Marruecos, y sobre todo en la última década, bueno, pues ha ido buscando nuevos apoyos para sus pretensiones, y hoy en día Marruecos sí claramente podemos ver cómo tiene ya unos intereses en convertirse en una potencia regional en el Magreb, circunstancia que la enfrenta evidentemente automáticamente a Argelia. Ese es otro elemento más que va a condicionar el conflicto hispano-marroquí. ¿Por qué? Pues porque España en la política exterior marroquí tiene un valor meramente instrumental, utilitario, muy utilitario. Hay quien piensa que España es un país clave para Marruecos, lo es, pero en términos instrumentales. Es decir, sus países preferentes son Francia y Estados Unidos, históricamente, eso va a seguir siendo así, no va a cambiar. Y de España, pues Marruecos le pide evidentemente que le haga, que sea su valedor, por decirlo de alguna forma, de determinados intereses, tanto en el ámbito internacional, muy fundamentalmente en la Unión Europea, y también en la zona regional, efectivamente, en lo que es el Magreb, ¿no? Digamos, para respaldar sus pretensiones de convertirse, digamos, en ese papel, en esa potencia regional de tipo mediador, en cierto modo, con ese rol más importante a nivel político, diplomático, económico. Entonces, claro, el papel de España obviamente se ve condicionado por todas estas circunstancias, y los gobiernos de España, todos, con independencia del signo político, pues se han visto condicionados por esto y también arrastrados a las trampas, evidentemente lo que yo califico de trampas, ¿no?, que le va tendiendo el Magreb paulatinamente. Ese sería un poco el punto de partida. Luego, un aspecto fundamental del trabajo, al margen de repasar en un primer capítulo, que es como hago yo, pues un poco las vicisitudes de lo que fueron estas relaciones durante esos 14 años, posteriormente lo que entro a analizar un poco es a desmenuzar las claves de la acción exterior española, establezco cuáles son sus principios estructurales en primer lugar. Intento también periodizar lo que fueron esos 14 años, porque 14 años es mucho tiempo y en 14 años pues da tiempo a hacer muchísimas cosas. Hubo 3 grandes periodos, como especifico en el libro. Un primer periodo, digamos, de normalización diplomática, que fue la primera legislatura socialista. Hubo un segundo periodo en el que ya se establece la cooperación como puntal clave, en este caso, en la política exterior española hacia Marruecos, y una tercera fase que yo llamo de cooperación reforzada, y que, bueno, pues viene a nacer precisamente en el momento en el que se firma el Acuerdo de Paz y Amistad del año 1991, que intentó escenificar en aquel entonces, bueno, pues un nuevo punto de partida, de una consolidación de las relaciones hispano-marroquíes, pero la verdad es que en el año 91, desde el año 90, ya tenemos problemas. Por ejemplo, ya había surgido el problema migratorio con los subsaharianos, por lo menos en Melilla. Yo no sé en Ceuta cómo estaba en aquellos años la situación, pero en Melilla estaba ya empezando a complicarse, estaba empezando ya a surgir un nuevo problema migratorio y bueno, digamos que ese acuerdo no sirvió para solucionarlo en absoluto.
serían, digamos, lo que serían los 3 grandes periodos en los que yo divido esos 14 años. Luego, en una segunda parte, yo hago una cosa en este trabajo, es intentar comprender, al margen de esos 4 condicionantes que te he comentado, intento comprender también o estudiar un poco en profundidad lo que es la política exterior marroquí, ¿no? Entonces, intento desentrañar también cuáles son los puntales, digamos, los elementos que en cierto modo solidifican la acción exterior marroquí, los principios que lo fundamentan. Ahí son muy importantes, bueno, evidentemente su régimen político, la ideología nacionalista, la propia religión, por ejemplo, son elementos clave que hay que entender para comprender lo que hace Marruecos en su acción exterior. La acción exterior marroquí es tributaria, evidentemente, como cualquier país, de su sistema político. Según cómo sea si es democrático o no es democrático, pues de eso va a depender mucho su política interior y su política exterior. En el interior será represiva y en el exterior será conflictiva, como es obvio y evidente. Un rasgo también que define muy bien la acción exterior marroquí, pues es, por ejemplo, y debido también como consecuencia de ese régimen político interno no democrático, bueno, pues es también, en cierto modo, la conculcación permanente del derecho internacional, por ejemplo, en algunos supuestos o en algunos casos. Los más relevantes serían la cuestión del Sáhara y la cuestión de Ceuta y Melilla, ¿no? En esa reivindicación, en mi opinión, ya algo trasnochada, ¿no?, que hace Marruecos, pero que, bueno, que está presente y que hay que atender. Evidentemente, el gobierno de España no puede dejarla de lado, ¿no? Nos vemos condicionados por ella, eso es evidente. Y bueno, pues después de analizar la parte que corresponde a la política exterior marroquí, la última parte del libro sería el análisis de esos condicionantes, esos 4 condicionantes de los que he hablado, que hoy en día podría ampliarse a ese quinto. La verdad que si pudiera escribir sobre el tema ampliaría el libro, pero ya es imposible, claro. Esto se hizo en un momento determinado de mi trayectoria profesional y obviamente, bueno, pues oye, no descarto escribir sobre ese tema algún pequeño trabajo. De hecho, tengo en mente un trabajo sobre el nacionalismo marroquí, la ideología nacionalista, que es clave para entender la política exterior marroquí hacia España. Bueno, y termina el libro con unas conclusiones y un poco, y eso sí, digamos, sería de cosecha propia, algunas ideas, digamos, sobre lo que podría hacer España para intentar rectificar la actual política exterior, que yo creo que no es la adecuada para España, que está teniendo muchas consecuencias negativas y que no está fructificando realmente en una relación, digamos, de vecindad apropiada, ¿no?, digamos, del estilo que tenemos con otros países del entorno, ¿no? Digamos que no es una relación de vecindad normal entre vecinos, como dice un conocido diplomático que ha escrito libros ahí con vosotros y tiene publicados sus libros en el Instituto de Estudios Ceutíes, ¿no? Él lo define muy bien así, no es una vecindad normal entre vecinos, ¿no? Lo tenemos con Marruecos y, por tanto, creo que habría que hacer algunas modificaciones y algunas adaptaciones de la política exterior española. Bueno, eso es un poco el resumen del libro. Creo que no me he dejado nada. Me gustaría hacerte alguna pregunta. Sí, por supuesto. Te referías a Ángel Ballesteros, supongo, en la última. Efectivamente. Ángel Ballesteros es miembro correspondiente del instituto. De hecho, cito algunas de sus autor obras del famoso libro del año 83 sobre el bien. Sí, sí. Tú, en tu libro, criticas con contundencia lo que se llamó la política del colchón de intereses, que básicamente es un término acuñado por el que fue embajador de la Serna en su libro Al sur de Tarifa. Y bueno, pues me gustaría que ahondaras un poco en esa crítica, que es una crítica, como digo, contundente, contra lo que se llamó o la que fue esa política del Partido Socialista de el colchón de intereses. Vamos a ver, el problema principal que tiene, o básico, que tiene esa teoría, pues no deja de ser una teoría que elaboraron varios diplomáticos. Si te digo 4 nombres, probablemente conocerás a casi todos: Miguel Sassot, Miguel Ángel Moratinos, Jorge Dez Callar y, bueno, un conocido amigo, y esto lo digo en broma, no de amigo, es Máximo Cajal. ¿A que te suenan los 4? Sí, me suenan. Máximo Cajal, muy conocido. Máximo especialmente. Efectivamente. Pues estos 4 personajes, los 4 han tenido cargos de responsabilidad en la Secretaría de Estado para el Norte de África, Oriente Medio. Algunos han sido diplomáticos en Rabat, han estado muy cerca, por tanto, siempre del gobierno, en puesto de responsabilidad. Todos ellos, pero fundamentalmente Miguel Sassot, fueron los munidores un poco de este acercamiento a Marruecos y de ese cambio de perspectiva de la política exterior hacia Marruecos en los años 80. Insisto, en el primer periodo que yo he llamado de normalización, lo que pretendía el gobierno socialista, el gobierno español en este caso, era, digamos, lo que ellos entendían, cambiar el rumbo de la política española, ¿no?, dar un giro pro-marroquí, en cierto modo. Aparte se produce realmente el primer giro pro-marroquí durante el gobierno de UCD de Calvo Sotelo.
obviamente presionado por determinadas circunstancias, entre ellas Estados Unidos y bueno, pues la voluntad de que España integrarse y se integrara en la OTAN, etcétera. Pero bueno, es otro tema, sería muy largo exponer aquí. Lo cierto es que efectivamente ese afán por querer normalizar unas relaciones con Marruecos, ese giro pro-marroquí también, y esa voluntad de querer considerar a Marruecos como socio preferente en el Magreb, yo creo que ahí está la clave del problema, porque eso desequilibra totalmente la política exterior española en la zona. Yo creo que es lo que hizo un poco macerar todo este concepto y esta política del colchón de intereses, efectivamente. Pero ¿cuál es el problema básico de la política del colchón de intereses? Bueno, que parte de un presupuesto discutible. Y es que los intereses de España y Marruecos puedan converger. Bueno, podrán converger en algunas materias, previa negociación, evidentemente, pero es obvio que en otras materias no pueden converger, no podemos converger en todos los intereses. También hay diferencias importantes. Marruecos quiere ser potencia regional, Marruecos reivindica Ceuta y Melilla, Marruecos mantiene ocupado un territorio, en este caso, como el Sáhara Occidental, que ahora mismo está en guerra, por cierto, en un momento muy complicado. Evidentemente, los intereses de España no son los de Marruecos, eso parece evidente. Entonces, claro, lo que pensaba el Partido Socialista era que, bueno, aunando fuerzas, aunando políticas comunes entre los dos estados, se podría llegar a un entendimiento que fructificara finalmente en una especie de relación estratégica. ¿Cuál es el problema? Que hay tal disparidad precisamente en los planteamientos de España y Marruecos en determinados temas que hace inviable ese colchón de intereses. Al final, ¿en qué ha quedado el colchón de intereses? Pues bien, ha quedado básicamente en que numerosas empresas españolas han ido a Marruecos y, por cierto, en el momento en que haya una crisis fuerte con Marruecos y España pues, deba adoptar ciertas medidas, pues tendría que pensárselo, por ejemplo, cortar las comunicaciones marítimas con Marruecos, por ponerte un ejemplo. Estos son hipótesis, ¿vale? No tiene por qué producirse. Plantearlas. Todo esto se plantea siempre, ¿no? en determinadas reuniones y foros de análisis se plantean determinadas cuestiones como esta. Obviamente España ahora mismo no podría hacer eso. ¿Por qué? Pues porque perjudicaría a numerosas empresas españolas que están en Marruecos. ¿Para qué ha servido el colchón de intereses? Ni siquiera ha servido en materia cultural realmente para hacer nada. Yo me acuerdo aquel comité Averroes que se creó en su día y que al final pues, ha quedado prácticamente en nada. Realmente, al final, a nivel cultural, es España la que está en Marruecos financiando 9 colegios españoles y 5 o 6 institutos Cervantes. Realmente es una política que se podía haber hecho sin necesidad de recurrir a esa retórica vacía que es la del colchón de intereses. Pero fíjate, hablando de las empresas españolas, el problema que nos plantea Marruecos es que si tomamos una medida muy dura con Marruecos, eso podría perjudicar a esas empresas. El colchón de intereses ha servido al final exclusivamente para condicionar para que Marruecos condicione ciertas políticas en España que sabe perfectamente que su anulación puede ser muy perjudicial para España y para esas empresas. No ha servido realmente para nada más. Si ni siquiera cumplimos el Tratado de Amistad del año 91, haciendo cada 6 meses una reunión de alto nivel, que ni siquiera hemos cumplido eso. Entonces, a mí el colchón de intereses creo que está vacío de contenido totalmente. En la medida en la que se están haciendo una serie de incumplimientos por parte de Marruecos en base a esos tratados firmados posteriormente, en concreto el Tratado de Paz y Amistad del 91, realmente el colchón de intereses está vacío de contenido. Pero lo fundamental, por no extenderme demasiado, los intereses pueden converger. Por si hay buena voluntad, entre Portugal y España convergen los intereses, no hay ningún problema, nos llevamos muy bien y colaboramos en todo tipo de materias, desde materia policial, seguridad, justicia, administración, inmigración, turismo, industria, en todo. Con Marruecos deberíamos cooperar también en estas materias, pero se hace enormemente difícil. Y esa política del colchón de intereses me temo que no sirve absolutamente de nada. Bueno, lo hemos visto recientemente en Ceuta, es que tampoco hace falta irse muy atrás en el tiempo, ¿no? Entonces es muy problemático. También en tu libro hablas de, o dejas patente que siempre la hoja de ruta de las relaciones hispano-marroquíes la ha llevado Marruecos y que la acción española siempre ha sido reactiva, ambigua, a veces discontinua, etcétera, y que realmente ese peso lo ha llevado históricamente, no solo en las relaciones en el periodo socialista, sino desde la independencia de Marruecos, lo ha llevado Marruecos. Me gustaría comentar algo sobre este tema. Sí, vamos a ver, la iniciativa la lleva Marruecos porque es el país más interesado y que tiene más intereses en juego, evidentemente. Los hemos comentado un poco por encima. Ellos, bueno, pues es un país que está muy aislado en el contexto magrebí, tiene una relación bastante conflictiva con Mauritania, con Argelia todos conocemos la situación desde el cierre de fronteras del año 93, aparte que Argelia le está disputando, evidentemente, ese
ese papel, digamos, de rol, digamos, de poder en el ámbito regional, ¿no? Esa potencia regional, por decirlo de alguna forma. A Marruecos no le quedaba más salida, evidentemente, que, bueno, pues buscar la ayuda de sus socios tradicionales, Francia, Estados Unidos y España, con ese papel instrumental que he comentado al principio. Entonces, claro, eso le lleva a Marruecos a ser ellos quienes tomen siempre la iniciativa en las relaciones con España en concreto. Yo la verdad es que fue precisamente, en mi opinión, ese giro pro-marroquí de la acción exterior española, que, ojo, no tenía por qué haberse producido, lo que ha provocado esa especie de supeditación, por decirlo de alguna forma, de algunos de los intereses españoles en la zona a los intereses marroquíes. Luego, el tema migratorio lo significa bastante bien. Marruecos tiene unos intereses migratorios determinados, básicamente conseguir que población de su país nacional pueda trabajar en España, pueda trabajar en Europa y pueda enviar remesas de divisas importantes. España lo que desea es contener esa inmigración. Luego tendríamos la otra inmigración, la subsahariana, evidentemente, que bueno, pues ya es mucho más problemática por los problemas de repatriación, etcétera, ¿no? Pero ahí vemos claramente cómo los intereses de Marruecos van siempre por delante de los españoles, ¿no? Yo creo que es algo que es bastante patente y visible. Pero hay algo muy importante. Si España no hubiera dado ese giro pro-marroquí a la acción exterior, que, insisto, se produce con el último gobierno de UCD y luego ya lo solidifica y luego ya el Partido Socialista durante 14 años, rompiendo esa política de equilibrio que había existido, el equilibrio entendido como no tener socios preferentes. Me refiero a ese equilibrio, no buscar socios alternativos, como este me ha fastidiado, me busco al otro. Me acerco a Argelia si me molesta Marruecos. No ese es el equilibrio que debe buscar España. El equilibrio para España debe ser no tener socios preferentes. Yo creo que eso puede matizar algo, digamos, las pretensiones de Marruecos. Si no hubiéramos dado ese giro pro-marroquí en nuestra política, en nuestra acción exterior, probablemente Marruecos no estaría tan envalentonado, por decirlo de alguna forma, y no antepondría siempre continuamente esa búsqueda de intereses propios, ¿no? Insisto, considera a España como un actor instrumental, utilitario para sus intereses, y sobre todo ante la Unión Europea, y ese es el camino que ha llevado hasta el momento. Claro, para España ha sido perjudicial, evidentemente. Bueno, no, perdona que te interrumpa, sobre todo por un aspecto muy concreto, porque fíjate, en el caso de Ceuta y Melilla ha sido clara la supeditación de los intereses de ambas ciudades a los intereses marroquíes. Una constante de los años 80, vamos. Roberto, ¿quieres añadir alguna cosa más antes de cerrar la presentación del libro? No, la verdad es que yo creo que, bueno, más o menos el resumen está hecho. Simplemente comentar una información de última hora que, bueno, esta mañana he podido, no sé si está confirmada o no está confirmada, pero parece ser que España está ya intentando matizar la postura de la Unión Europea hacia Marruecos. En mi opinión, va a intentar impedir que haya ningún tipo de sanción contra Marruecos. Eso demuestra que seguimos siendo ese socio utilitario e instrumental en manos de Marruecos. Y luego una cosa fundamental. Como melillense, nosotros como ceutíes, evidentemente nosotros defendemos nuestra tierra, como es obvio, y la verdad es que los intereses de Ceuta y Melilla durante los últimos años bueno, pues han estado completamente supeditados. En mi opinión, España solo tiene dos posibilidades, o condicionar las relaciones con Marruecos a la defensa de los intereses de Ceuta y Melilla o, como ha sido hasta ahora, supeditarlos a los intereses marroquíes, al buen mantenimiento de unas relaciones con Marruecos. Ha triunfado hasta ahora esa segunda opción y yo creo que habría que empezar a presionar para modificar esa situación. Y en segundo lugar, en mi opinión, esta crisis, las crisis son momentos de oportunidades también, de oportunidades para cambiar cosas que funcionan mal. El otro día lo comentaba yo en una tertulia radiofónica precisamente, aquí en Melilla, y le explicaba a una diputada de un partido político con representación en la Asamblea local, que él había que aprovechar esta crisis para hacer cambios. Yo le propuse que llamara a sus compañeros en el Parlamento Europeo. Creo que esta crisis debería ser aprovechada para normalizar nuestra situación, nuestro estatus en el seno de la Unión Europea. En primer lugar, en lo que respecta a la Unión Aduanera y el espacio Schengen, deberíamos entrar de pleno derecho en la Unión Europea y luego también intentar normalizar nuestra situación jurídica administrativa, por llamarla de alguna forma, en el contexto nacional. Me refiero a los estatutos de autonomía. Que se haga una propuesta para constitucionalizar definitivamente la figura de la ciudad autónoma o, en su defecto, transformarnos en comunidad autónoma con competencias restringidas, pero intentar solucionar ese problema. No podemos seguir como hasta ahora, ¿no? Con una situación absolutamente excepcional en el contexto nacional y en el contexto europeo. Deberíamos normalizar, porque eso sí nos va a fortalecer frente a las pretensiones marroquíes.
Muy bien, muchas gracias, Marcos. Pues sin más, despedimos aquí la presentación del libro El conflicto hispano-marroquí de Marcos Roberto Pérez González. Muchas gracias por tu participación. Ha sido un placer para nosotros poder tenerte aquí, aunque sea virtualmente. Esperemos que más adelante, a ver si cuando podemos estar por la cerca. pandemia, podamos invitarte presencialmente y puedas venir a la ciudad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por atenderme, por invitarme y por editar este libro. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Marcos, hasta luego.